Bien, señores, a veces uno piensa que todo el que no es Bosch, Balaguer, Peña, es joven, pero no es así. Nosotros decíamos que aquí hay personas que nacieron en los días que Leonel Fernández fue electo presidente y hoy ya van a votar, es decir, que el tiempo pasa. Fernando Peña no es un niño, es una persona madura, es profesor de la universidad, fundó el observatorio y nosotros quisiéramos que él nos corrija, él a nosotros, a mí, algunas posiciones que pueden verse de la calle como que esta es una bocina que le dan unos cuartos. Yo tengo 70 y pico de años, yo no tengo tiempo para ser diferente, no me interesa hacer imagen, no me importa lo que la gente piense de mí, pero yo quiero estar tranquilo conmigo. Justicia restaurativa, es decir, cuando no hay sangre, que no haya habido sangre, lo primero que yo quiero es que me devuelva lo que me robaste, no importa que sea del Estado, que sea de Odebrecht, que sea de... Lo primero es que me devuelvas lo que tomaste que no era tuyo. Y después seguimos el proceso. La palabra justicia restaurativa, ¿por qué se usa tan poco en este momento en que se le está dando más importancia a Danilo retratado de preso que a justicia restaurativa? Después de la introducción prolongada suya, antes de lo que ha dicho ahora, hacerme esa pregunta obliga a que usted haga justicia restaurativa. Haga Justicia restaurativa. Porque si yo simple y llanamente me meto al tratamiento de una respuesta que para mí es difícil porque yo no soy especialista en leyes ni abogado, no soy jurista, yo soy politólogo, ensayo en cuestiones sociológicas. Después de esa introducción, donde previo a la misma usted se movió desde la fantasía hasta un conjunto de valoraciones que yo agradezco en lo personal, pero colocando la intervención no solo del observatorio, sino los desafíos que hay para quienes se dedican a eso, en el marco que usted lo hizo, después de lo que dijo Grullón, la expresión que utilizó respecto del observatorio, entonces yo no facilitaría que usted restaure el contexto en ánimo de justicia. Mi intervención en los problemas políticos y sociales del país es un problema de opción. Y yo, como ciudadano, opté antes de ser ciudadano de pleno ejercicio, porque fue antes de los 16 años. Y tanto tiempo conociendo nos ha permitido construir no solo una amistad, sino una forma de ver las cosas. A mí, cuando se me contactó ayer para hacer un programa en medio de un ciclón, de temas que no tienen que ver con meteorología, ni con la consecuencia de un fenómeno, una realidad como la que tienen países como el nuestro y otros de la región que han sufrido bastante con el paso de estos meteoros últimos, me vinieron a la cabeza dos ideas. La primera es, ¿por qué situar el análisis de cuestiones políticas fundamentales, que son las que yo puedo tratar, en medio de una situación meteorológica como la que vivimos y en la que está el país? Ok, déjame interrumpirte para decirte algo, Fernando. Mira, tú tienes razón, como siempre, en todo. Lo que pasa es que mucho tiempo haciendo política produce una serie de mecanismos de defensa. Por ejemplo, yo encuentro que José Cuello me habla muy bajito.
José, pero ¿y qué lo...? Después me dijo alguien, ¿tú sabes qué pasa? Que José Cuello se pasó la vida entera evitando que le entiendan lo que hablaba por teléfono. Entonces habla en murmullo. El Bacho se pasó muchísimo tiempo que no cogía el teléfono porque vivía en la clandestinidad. Yo te quiero decir una cosa. Ayer yo oí unas personas que trabajan en medios de comunicación decir esto que te voy a decir, que va a borrar todo lo que hemos hablado y vamos a entrar en otra cosa. Decir, no se dejen llevar por el entretenimiento del ciclón. El problema es que la lucha contra la impunidad tiene que seguir ininterrumpidamente. Frente a eso, yo me sorprendo, digo, caramba, pero ni un respiro. No, rápido, ahora hay que seguir todo. Está bien, no hay problema. Bien, yo te quiero decir, dale para atrás y te voy a rogar, si es que tú me puedes creer, que no te ha llegado de que era para distraer la vaina ni para hablar de otra cosa, porque yo no puedo venir a hablar de la velocidad de por qué a 10 kilómetros por hora, sino que hay conversaciones pendientes que pueden hacerse o grabadas o se hacen y se repiten. Y ese es el objetivo de este programa. Como yo no hago programas grabados, digo, posiblemente, Fernando, vámonos entonces a otra cosa. Fernando, la idea de que las universidades, así como ayer, a propósito de terremoto, Harvard dijo, en 48 horas es posible que ocurra un terremoto en la falla de San Andrés, porque tienen años estudiando las fallas geológicas de San Andrés. Bien, que las universidades se ocupen con la visión que tú tuviste de él, porque el nombre lo dice, no hay que decir, no te voy a pedir, defíneme el observatorio, o un observatorio de políticas públicas, que no es de oposición, ni es del gobierno, ni una academia está funcionando en la UAS, que es el lugar ideal, que es la universidad más vieja de América. Un grupo de personas se reúnen y deciden hacer el observatorio, con el cuidado que yo tenía, de que no pisaran algunas líneas muy finas que los hace caer en un partido político de gente que nunca ha conseguido el poder, que son unos frustrados, sino sencillamente que el país esté adelante, el país. Entonces, es posible que la UAS y otras universidades puedan seguir los pasos del observatorio. Ustedes tienen un libro sobre energía buenísimo, un estudio que se hizo, y ahí no se pensó joderle la pasión. Eso se hizo antes de Catalina. Antes de Catalina se hizo y está por ahí, y posiblemente haya 2 o 3 estudios de esa condición. Entonces yo te pregunto, del observatorio, ¿es posible que eso se convierta, sin que se convierta en el instrumento para salir del PLD hoy? Si no salí en el 20, que salgan con los políticos, que salgan del 20. Yo sigo montado en el mismo caballo porque estamos en lo mismo. Mire, doctor, absolutamente cierto, no solo esa posibilidad, es que exactamente como yo le iba a decir, si la pregunta no hubiese sido la de la justicia restaurativa, que usted estaba listo para ser parte como comunicador, incluso como persona con experiencia y formación en el área de la ciencia y de la salud, usted estaba listo para ser del equipo del observatorio, y sobre todo para la parte comunicacional, para la que permita llevar no solo a población los elementos, la información, la conciencia y las propuestas para poder intervenir en políticas públicas para lograr que desde Estado y desde gobierno, o desde gobierno en el manejo del Estado, se desarrollen las líneas de intervención que la sociedad reclama, que pueda permitir manejar, por ejemplo, la situación que vive el país hoy a propósito del riesgo por el fenómeno del huracán María, de las posibles inundaciones que afecten, para tener preventivamente resuelto el problema de la vivienda
o haberse puesto en condiciones de afectar eso. Es decir, mire, vienen los ciclones, ¿a dónde va a golpear? ¿Por dónde viene la cosa? ¿Qué es lo que se va a producir? Porque hay tantas mediciones como capacidades técnicas y tecnocientíficas ya que pueden permitir manejar con demasiada precisión, y se hace, el movimiento de un ciclón, de un huracán, y decir, esto viene por aquí y va a crear efectivamente tal situación, y no solo esperarla. Hay otros que se preparan mejor. Por eso es que los desastres no son naturales. Cuando se trata de esto, los desastres son sociales. El fenómeno es natural, el que origina, pero que impacta una realidad en la que hay determinadas condiciones. Entonces, probablemente son casos muy especiales que se vaya a la casa del primer ministro de Dominica y no un apartamento cualquiera, por las características del fenómeno y por la situación que da. No es porque era una casa mal hecha, no era porque era una edificación no bien construida, es porque la potencia del fenómeno permitió, superó esas capacidades. Entonces, por eso yo le digo, sí, ese es el papel de las universidades, pero yo le digo más, doctor, es que la ley lo dice. La ley lo dice. La ley dice que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es asesora del Estado. La ley dice que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tiene una función, la ley lo dice, una función respecto al Estado. La ley dice que el colegio médico y que todos los colegios profesionales tienen tal función, y yo les digo, eso se practica desde el gobierno. La política pública que se desarrolla se orienta a apoyarse en esas capacidades. Tú estás cumpliendo la ley. Pero por supuesto, doctor, le iba a decir rector. Bueno, no. De este programa, hermano. Sí. Lo cierto es que la ley lo establece. ¿Por qué no se cumple? Porque se desarrollan políticas que se orientan en otra dirección. Porque el que no desarrolla una política conscientemente, pasa, la desarrolla ciega. Es que mira, nosotros en el año, perdóname, para que tú termines. En el año 1964, yo me gradué de profesional en mi universidad, Universidad de Santo Domingo. Acababa de ser autónoma y tenía y le dieron el fuero. A partir de esa fecha yo me dediqué a ir al registro, a ver cuántos médicos habían sido egresados de esa universidad. En ese momento que yo me gradué, habían salido de la universidad 9,000 médicos. En el 64, la universidad había graduado 9,000 profesionales de la medicina. Y te lo digo porque nunca esa ley tomó en cuenta los egresados de la universidad, que son parte, y en todas partes del mundo. Tú dices, ¿quién tú eres? Yo soy de Harvard, yo soy de la Sorbona, pero tú no te encuentras un dominicano que yo soy UAS. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué podría hacerse para ampliar ese observatorio y decirle, vengan, esta es su universidad y este es el observatorio? Hay personas que yo las veo ahí, que mira, tienen programas de televisión y nunca invitan al observatorio, nunca los invitan, y son dueños de medios y dirigen este país. Y yo veo también personas que valen mucho, que el observatorio nunca ha ido y le decían, mira, tú eres egresado, nosotros quisiéramos que tú formes parte del observatorio. Pero gente que vale mucho, mira, ahora mismo andan replicando un trabajo de Bernardo Vega. Qué bien lo de Bernardo con lo de Guatemala. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no se amplía eso y se le da lo que tú estás diciendo, la verdadera función? Que me acaba de convencer, yo no sabía que era de ley. El observatorio casi cumple una ley. No, la universidad, yo no me refiero al observatorio, me refiero a la institución. Bueno, y la institución dentro de la universidad es parte de eso. Y les voy a dar ejemplos alrededor de ese asunto. Yo pienso que sí, que hay quienes lo hacen. El Observatorio de Políticas Públicas duró 1 año y 1 mes hablando desde este mismo espacio y socializando los conocimientos que iba construyendo y poniendo en común, en conflicto, en contradicción, en discusión, ¿cómo se llama? Llevando de la mano de esa idea, la idea a través de este programa.
Porque hay quienes pueden hacer lo que hace Julio Pero Facín. pero tiene prerequisito de que cuando uno de los que vino se fue para el gobierno, ustedes lo proscribieron. No, ¿cuál? Dígame, Luis. No, al contrario. Cuando Luis se fue para el gobierno, hacía tiempo que había salido del observatorio. Ah, ya. Había tiempo. 1, 2. Antes de eso había pasado por INTEC. ¿Había pasado? Por INTEC. Ah. Se fue no solo de profesor, sino que creó un organismo allá. Fue todo lo contrario. El doctor y nos encontramos y trabajamos y discutimos las cosas. Ahora nos encontramos discutiendo, obviamente en aceras distintas, él del lado del gobierno y nosotros del lado de los sectores sociales, en la discusión del pacto. Y esa es la versión. Pero el gobierno es otra acera, es lo que yo estoy diciendo. No. Yo le digo que cuando se discute. Porque ustedes no son oposición, sino observadores de políticas. Nosotros somos un actor social que interviene en un proceso donde la ley, las regulaciones y los órganos dicen, en este espacio de discusión, esta es una esquina, esta es otra, y te queda una mesa de 4 patas donde hay 3 actores de la sociedad que discuten, que ponen cosas en conflicto o en común y frente a gobierno discuten las políticas públicas. Porque ¿qué ocurre? ¿Quién es responsable de las políticas públicas? Usted, el observatorio, la sociedad, la llamada sociedad civil, las organizaciones sociales o sindicales. El gobierno. El gobierno. ¿Quién controla el principal resorte e instrumento de políticas públicas, que es el presupuesto de la nación? El gobierno. ¿Quién pone los cuartos con que se construye ese presupuesto? Usted y yo, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, obviamente, los ciudadanos y las ciudadanas se organizan de alguna manera y quieren discutir con el actor político qué se hace con su dinero, con sus chelitos. Porque de eso se trata. En una sociedad que está organizada para producir a partir no solo de lo que es la intervención de Estado y la intervención pública, sino a partir también de lo que es la intervención de los actores privados, de la economía y de la vida que interviene. Entonces, el gobierno no le interesa que lo asesoren. Mire, usted ha hecho una pregunta de oro. Si esa pregunta usted se la hace a los 10 millones de dominicanos, 11 millones le van a responder, claro, doctor, que no le interesa. Porque no solo se la saben todas, sobre todo en el caso de los que gobiernan. Y los observadores pretenden trazarle normas al gobierno. No, lo que pretenden es construir un mecanismo que permita ver lo que pasa, que es lo que ha hecho el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, que es lo que ha hecho el equipo que ha trabajado en eso, que además lo ha hecho con un nivel de responsabilidad que a mí me enorgullece la coincidencia con lo que usted quería que fuese un observatorio y fuese eso, porque es exactamente la dirección. Y puedo decir que es un sinónimo de defensor del pueblo de política pública. No, es un sinónimo de órgano que ausculta lo que pasa para hacer que los actores sociales tengan no solo la posibilidad de voz, sino conocimiento, información sistematizada para ellos actuar. Es un organismo de diagnóstico. Es un organismo de diagnóstico. No de tratamiento. Y de evaluación. No, ustedes son unos médicos. Búscame los análisis, hazle los rayos X y tiene tal enfermedad. Ahora sigue adelante. Que tiene como academia un enfoque, que es el enfoque de la investigación especializada y la investigación participativa. Y la investigación participativa implica no solo construir en laboratorio y en frío los conocimientos de la realidad, sino construirlos con la intervención directa de la gente. Mire lo siguiente. Nosotros desarrollamos un proceso de discusión durante año y medio, antes que se iniciara la discusión del pacto eléctrico, como academia. ¿Con quién desarrollamos ese proceso de discusión? Con los actores que debían discutir con el gobierno en el marco del CES y en la lógica del decreto que convoca el pacto con los otros actores. Y entonces hicimos una convocatoria a los actores sociales, de los que somos parte, para que discutiéramos y estudiáramos en conjunto y en común el problema eléctrico. Esa discusión se dio tan abierta que nosotros logramos llevar los funcionarios del gobierno del sector, los manejadores de la política pública del gobierno, los empresarios, incluyendo los generadores, a todos, a los espacios de la UAS, a la biblioteca, a los salones, a los paranifos, para discutir el tema eléctrico. De esas discusiones, no solo entre nosotros con los actores sociales, sino de los actores sociales con todo el mundo, se construyó técnicamente una propuesta de pacto que usted la conoció desde el principio, que se entregó 1 año y pico antes de que se iniciara la discusión del pacto. Te hablé de Luis, ahora te hablo de los generadores. ¿Ustedes están más cerca de los generadores que del gobierno en el pacto eléctrico? No. No. No.
Eso es parte de una campaña del gobierno para encubrir su irresponsabilidad y seguir desarrollando una política pública que permite mantener la misma situación y empeorarla, porque su único problema, como se la saben toditos y no quieren asesoría, es que las cosas sigan igual para que el negocio siga generando los niveles y los tipos de acumulación económica y financiera que hacen ahora, sin tocar justamente ni los intereses de los generadores, ni tampoco los intereses de las mafias que en esta institucionalidad controlan el sistema eléctrico del país y la economía de la nación. Y nosotros lo hemos demostrado. Doctor, en la discusión de esos temas se plantean situaciones sumamente delicadas en las que no se es responsable porque no se quiere. Doctor, si de cada 100 kilovatios que se producen y que se venden aquí o se usan porque la energía no se guarda, hay 35 que nadie sabe, 35 que no entran en el negocio, que no se facturan siquiera, 35. De los 35 que no se facturan, hay 12 que no se facturan porque son pérdidas técnicas que son elementales. La línea, el cable malo, el transformador dañado, que no sé, lo que sea. ¿Y el otro 25? El otro 25 o 23, ¿qué pasa con él? Las EDES, que son las que hacen el negocio, no las facturan. No te quedes callado, Grullón. ¿De quién es eso? No te quedes callado. Oye, ¿de quién es eso? ¿Quién lo tiene? Eso es lo que nosotros del observatorio ha dicho. Esa es una empresa irregular subsidio, que se llama... Ese es el subsidio. No, te voy a demostrar que Por no. eso el Estado le da el subsidio a la sede. No, el subsidio es un problema financiero. Yo estoy hablando de kilovatios. Kilovatios eso da corriente, Grullón. Alguien la cobra. Exacto, no, alguien la entrega y alguien la cobra. Claro. Pero no se factura. ¿Quién debe facturarla, Grullón? Las EDES. Y si deben facturarla las EDES y no la facturan, es una responsabilidad del que dirige la política pública, del que dirige la empresa, que no la factura. Yo estoy hablando de que no la factura. Si no la factura, es como si no existiera. Entonces no me diga que el subsidio es para el negocio que viene después, que se hace la tratativa entre la compra y venta de energía. Es el gran reto del negocio. Esa es otra cosa. El subsidio es otra cosa, es otro negocio y probablemente otro robo. Entonces, decir las cosas con responsabilidad probablemente es lo que hasta cierto punto que quisiera sugerir la forma en que el doctor Jacín pregunta cuando habla de que se tiende como a una actitud de oposición al gobierno. ¿Qué ustedes plantean de ese déficit? De ese 35%, ¿qué se debe hacer con eso? Sanear las sedes y verlas. ¿Por qué se da esa situación? Porque aquí hay lo que nosotros llamamos un roboducto, que es una empresa del tamaño de cualquiera de las EDES. Pero eso no se hace porque no se quiere. Eso, por supuesto, entonces es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del que maneja la política pública. Por eso es que yo decía que cuando usted maneja las cosas con la realidad, entonces una gente que ve la cuestión como la pregunta el doctor, terminan coincidiendo. Yo creo que al final de la jornada, el doctor Jacín, tú y yo tenemos que coincidir en que la responsabilidad de que aquí haya energía que se negocie, pero que ni siquiera se facture, es responsabilidad del gobierno. Usted sabe que hay una parte que ustedes que tiene, de ustedes que tiene que ser esa posición. ¿Quiénes son ustedes? De ese observatorio, que ve, porque ustedes ven el problema no del punto de vista del negocio nada más, sino del punto de vista social. Pero tú también, que eres un ciudadano y un comunicador. Pero los que buscan la ganancia no lo ven desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista del negocio. No, pero digo que no solo el observatorio, es tú como ciudadano. Sí, pero en el caso de ustedes, que va más global el problema. Eso es lo que hemos hecho. No se le puede pedir a los generadores que vean las cosas desde el punto de vista social, porque a ellos no les interesa esa parte, a ellos les interesa el negocio. Sí, las dos cosas también, porque cuando ellos se instituyen como empresa, asumen, bueno, pero quien tiene que garantizarlo es el gobierno, o sea, el manejador de la política pública. Porque cuando ellos se instituyen como empresa, no solo asumen la posibilidad del lucro y de la ganancia, que es parte del sistema capitalista, es normal, es de ley, es legal, sino que asumen una responsabilidad social. Y te dirían, sí, pero nosotros la cumplimos. Ojo, pero es que cumplen supuestamente esa responsabilidad, o dicen que supuestamente la cumplen, y además desarrollan la práctica de la acumulación y del lucro, que es normal en el marco del sistema, porque producen para ganar, para tener una ganancia y se la sacan a alguien. Cuando eso se da, hay un fenómeno muy práctico, es sobre la base de convenios y contratos. ¿Quién firma los contratos con los generadores? ¿Quién los firma? Tú, el Estado, el ciudadano. El Estado, porque él es el dueño. El Estado es un órgano muy abstracto.
el gobierno, que es más concreto. Y dentro del gobierno, ¿quiénes lo conducen? Sí, pero son políticas de Estado porque No, trascienden los pero la gobiernos. política de Estado que la definen los que controlan el Estado. El Estado ni ama ni odia. Odian y aman los que controlan, manejan y manipulan el Estado. Así de sencillo. Entonces, esos que controlan y manejan el Estado son los que firman los contratos con los generadores. Son los que le firman los contratos onerosos, de superganancia para ellos, de sacrificio del interés público, de la propiedad pública y por tanto del interés común de la sociedad y del bien público. Los contratos los firman los generadores con los dueños del control del Estado. Y si eso es así, la responsabilidad no es de ellos. A quien nosotros tenemos que exigir es a un Estado que tiene que ser responsable y transparente, y a quienes lo manejan de defender lo público, porque juran con eso cuando lo eligen y juran con eso pero cuando asumen la en estos Constitución. momentos eso va cambiando. Eso marcha hacia la transparencia, la ¿Dónde? contratación de energía, porque al terminarse los contratos de Madrid, el Estado a ser lesionado por tanto tiempo. Dígame, Ya, ¿a cuántas licitaciones han llamado para hacer todo ahora mismo las últimas compras de energía se han hecho a través de licitaciones, pero la más y contratos a corto plazo. La más importante de todas las licitaciones, ¿tú sabes cuál fue? La de Punta Catalina. Y ocurre, la de Punta Catalina. Es un proyecto del Estado. Sí, pero de Estado, pero fue la más grande. Que la licitación que se hizo. ¿Tú sabes que entre quiénes fue la licitación? ¿Entre cuáles empresas? El Estado y las empresas que están ahí. ¿Cuáles empresas fueron las que fueron a la licitación? Tú que dices que caminamos a la transparencia. Ocurre que no, la licitación fue entre Odebrecht y un software. Eso no lo digo yo, eso lo dice la comisión que encabezó Agripino, que estudió ese proceso de licitación. Entre Odebrecht y un software que alguien lo hizo. Porque eso fue preparado y diseñado para que Odebrecht fuera. ¿Tú sabes por qué? Porque dice Odebrecht que sobornó y dice el gobierno que sobornó para que le dieran el contrato. Entonces, si sobornaron para que le dieran el contrato, es normal que el costo de ese soborno tuviera en la obra, por eso está sobrevaluada. Ahora, ¿hasta dónde llegó la elasticidad de la sobrevaluación? Hay que hacer una auditoría. ¿Por qué no se hace una auditoría independiente? Entonces, ¿de qué transparencia? Ya ese otro debate. ¿De qué transparencia tú me hablas si el principal proyecto de inversión estratégica del Estado en toda la historia de la República, que es justamente Odebrecht, que va camino, según los números y según dice el propio Bichara, camino a los 3.000 millones de dólares? Esa inversión más alta está sometida a la falta de transparencia. Entonces, ¿cómo tú me dices eso? Yo no quiero coger un tema único para la participación de Fernando, a pesar de que yo quiero que Fernando nos prometa que, así como estamos hablando de Odebrecht, podemos hablar de unos temas que quisiera tratarle. Fernando, así como ustedes tienen requete estudiado el problema de Catalina, de Odebrecht, Y del tema eléctrico en general. Y de energía. El problema de energía yo creo que es más amplio que en el observatorio hay suficientes elementos, recursos humanos para... ¿Qué posibilidad hay de que sin entretenerse, porque a veces me dicen que yo lo que hago es que busco distracción? Esa es la acusación, no que tú me haces, que me hacen... No, tú lo que quieres es conseguir tiempo para Danilo, no. Si quieren, vayan y le piden la dimisión ahora mismo. Si esa es la solución. Ahora. Maduro que necesita tiempo. No, porque yo todavía no estoy en el manicomio. Yo sé que todos los gobiernos del mundo financian sus campañas. Y todo el mundo sabe quién las financia. Ahora, si ese es el instrumento ahora para salir porque ni siquiera veo que es del PLD que se quiere salir, es de Danilo. Yo te quiero preguntar, energía ya está bien estudiado y da la impresión de que es el diálogo de Miguelito Vargas con Maduro, de que no va a haber una conclusión porque son dos posiciones que no va a haber, dice el embajador, no hay presos políticos en Venezuela. Se acabó la discusión porque la oposición dice que todos los presos de allá son de oposición, de políticos. Bien. Hay posibilidad de que el observatorio de los 5 grandes temas que tiene la vida del dominicano, que son energía, ya ustedes tienen el diagnóstico, salud
educación, transporte y vivienda. Es posible que aunque se consiga algún mecenas que pague los estudios, el observatorio podría ocuparse de esos 5 temas. Absolutamente. No solo eso, sino que trabajamos. Yo le voy a decir más. Y le voy a dar como una información, aunque es algo que se conoce en alguna medida. Doctor, si usted se pone a pensar, después de instalado el gobierno de Danilo Medina, y viene como fenómeno desde antes, la primera discusión con que se encontró cuando él dijo que le habían entregado una oficina con una maleta de facturas, estábamos discutiendo el tema fiscal. Cuando él llegó a la presidencia, estábamos discutiendo el tema fiscal, estamos discutiendo como se está discutiendo hoy el pacto eléctrico, igualito estamos en Pucamaima, con Agripino, con Iraima, con todos los sectores y actores discutiendo. El observatorio estaba ahí, justo con otras entidades sociales participando del proceso. Cuando eso se dio, se crearon las bases para discutir el pacto fiscal. Y nosotros intervenimos y logramos un acuerdo en común sobre qué base se va a discutir. El primer acuerdo era la transparencia. O sea, el gobierno tenía que entregar toda la información. Todavía se está esperando. Se paró el pacto fiscal, lo paró el gobierno, reunió el comité político y dieron el paquetazo. ¿Usted se acuerda? Eso se discutió aquí. Sí, hombre. Entonces, ese tema fiscal es un problema clave, porque ¿de dónde salen los recursos para enfrentar la situación? Para todo lo que yo mencioné. ¿Cierto? Porque educación son 110,000 y ahora son Entonces, 110,000. probablemente yo tengo que discutir eso. Resulta que eso fue cuando Danilo comenzaba el gobierno. Días tenía. Y lo que debe ser la base y el punto de partida para tener dinero, cuarto, como dice la gente, para poder invertir en esas cosas, salud, educación, etcétera, no se dio la discusión. El gobierno la paró, él individualmente, y mandó al carajo el pacto fiscal. Hizo lo que quiso entonces con la búsqueda de dinero. Entonces, la búsqueda de dinero para manejar una economía como la nuestra, increciendo además, y además que se vende hacia afuera de tal manera que entonces dice la República Dominicana no necesita ni cooperación porque es una economía media de progreso, que es sostenible, ha tenido sostenibilidad y ha crecido siempre al 7 punto tanto y al que se... Toda esa cháchara que se dice pero aquí... Eso se hizo por una coyuntura política. Lo que pasa por qué? es que... Porque se decía cuando Danilo asumía, una de las políticas fundamentales de la oposición era que el gobierno de Danilo Medina venía con una reforma fiscal. Y eso se mantuvo. Entonces el gobierno, para comenzar su gobierno sin ese problema, echó eso, puso lo sacó de la agenda. Además, lo que pasa es que además es la ley que lo dice. Es la ley. O sea, la ley dice que hay que hacer 3 pactos. Sí, pero lo sacaron por problemas políticos de la agenda. No importa que sea político o que sea medicinal. Hay que cumplir o no la ley. Sí, pero tú dijiste algo. El tema del paquetazo fue supuestamente forzado por el déficit que encontró el gobierno. Claro. Esa fue la explicación. Un paquetico, fue un paquetico. Pero hay algo. Y ahí no... Hay algo. Doctor, mira, ahí va la justicia restaurativa. Un paquetico. Sí, voy para allá. Danilo debió comenzar por la justicia restaurativa. Y decirle a Leonel, tráeme el equivalente de la maleta. Esa es mi gran diferencia con Danilo Medina. Él debió hacer. Que él debió, quien justicia restaurativa, quien debió llevarla, acuérdate de una cosa. ¿Por qué no lo hizo? Espérate, yo te voy a decir una cosa. Cuando comienza el gobierno de Danilo Medina, en ese año es que se trata el caso de Sunlan, no fue en el de Leonel. El procurador era el procurador de Danilo. Entonces yo estoy de acuerdo que quien debió hacer justicia restaurativa y por proteger su partido y su cosa. Ahora, pero eso es de aquí, que yo quiero ir. Es de aquí de un programa de televisión que se puede plantear eso. Yo quiero ir. Pero para gobernar. Óyeme, el problema es que las interioridades de los partidos son tan complicados. Yo tengo en mi oficina un letrerito, Fernando, que dice: lo peor del dinero es las cosas que uno tiene que hacer para conseguirlo. Y eso todos los días es más patente. Te quiero decir algo. Tú dijiste búsqueda del dinero en una de las cosas que dijiste. Porque había que buscar el problema del presupuesto. Entonces, si me meto en el pacto fiscal, no voy a poder completar mi presupuesto. Ni el programa que yo tengo. Pero espérate. La pregunta es la siguiente. Tú y yo tenemos un amigo
Tú y yo tenemos un amigo común, que en el ciclón del 98, ¿cómo se llama? El segundo grande de aquí. Oh, el de George. Resulta que entró por Palenque y salió por allá, pero no se metió en Barahona. Y él tenía una ONG y me dijo, no me tumbó ni una matica de plata. Porque lo peor del dinero es la cosa que uno tiene que hacer para conseguirlo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es posible hoy, dentro de parámetros tolerables, buscar recursos sin pisar la línea roja? Pues claro que sí. Es posible. Sí, habrá que ver qué usted llama línea roja. La línea roja es la roja, lo que estamos hablando. Algo que no sea lo correcto, lo transparente, lo que sea. No caer en la ilegalidad. No me meten en el derecho. En lo mal hecho. No, méteme en lo posible. En lo mal hecho que no se le va a caer. Porque, por ejemplo, yo te digo una cosa. El hombre que roba para darle leche al niño que se está muriendo, es ladrón. Yo no sé, yo no he podido determinar eso, Fernando, en los 70 años. Probablemente no es ladrón, pero violó la ley. Bueno, posiblemente ladrón, pero hay una causa que exime la responsabilidad. Que la reduce. O que le exime, porque puede eximirla. Entonces, yo voy a hacer, hay un comentarista de radio que quiere ser presidente y todos los días él resta. ¿Quién es ese? ¿Quién es? No, yo no puedo decir. Todos los días en su perorata que hace, él resta un sector. En vez de sumar, él resta un sector, porque él es perfeccionista. Yo quiero volverte a preguntar, ¿se puede ejercer el poder hoy día? No ilegal, porque yo en lo legal yo no eso. Cruza líneas rojas, se mete en lo ilegal. De lo posible. Por ejemplo, nosotros está el observatorio. Tú tuviste la suerte, la visión, la disposición y la aceptación de parte de que nuestra academia, por excelencia, aceptó el observatorio. Así es. Que desde su fundación no se fundó. Y mira, que deben de tener presión para que no lo tenga. Por ¿verdad? supuesto. Seguro que sí. Sí, desde el gobierno. Seguro que sí. Desde los gobiernos no quieren un observador, nada que lo observe. Sobre todo que lo observe con autonomía y con visión crítica. Seguro. Propositiva. Ahora, si ese observatorio fuera de aquiescencia a todos los programas del gobierno, hoy tuvieran ustedes cuarto por pila. Pero por pila. No, pero aquí hay otros observatorios. Después que se creó ese, doctor, chequee las universidades privadas y otros grupos independientes y averigüe cuántos observatorios relativos a políticas públicas y políticas sociales se han creado. No tienen probablemente el nivel de impacto que ha tenido. Yo lo que te quería decir cuando te invité fue algo que le he dicho al doctor, le he dicho a él durante muchos años que tenemos. Fernando, cuando tú ejerces la medicina por mucho tiempo, siguiendo las reglas tradicionales de que el médico dominicano veía al papá, al viejo con la presión alta, a la mamá con la barriga, al niño con la diarrea. El médico que veía a todo el mundo y conocía a todo el mundo y sabía quién era loco, quién se inventaba, conocía a la familia. Resulta que la niña se va a inscribir a la escuela. Entonces, compadre, necesito un certificado para la niña. ¿Para cuál de ellas? Para fulana. Oye, esto cae bien en el observatorio que tú hablas. ¿Un certificado médico de qué? ¿De buena salud o de mala salud? Pregunta el médico al padre, que es casi compadre porque le ha bautizado a dos muchachos. Allá nadie puede ir a buscar ese certificado. Espérate. ¿Qué tú quieres? ¿De buena salud o de mala salud? ¿Para qué es? Ay, la niña está enferma y no pudo tomar el examen. O la niña Mananita Pérez no pudo asistir al examen porque padeció de neumonía durante los días tales y tales, por lo cual tuvo que mantenerse interna en el hospital o la tuvo que atender. De buena salud. ¿Para qué? Dice que se va a inscribir. La niña goza de perfecto estado de salud física e intelectual para iniciar cualquier proceso de educación.
sin ver la niña. ¿Quién es que me va a pagar? El papá de la niña. Ahora, en el caso del observatorio, tú quieres un observatorio que quiera a Danilo preso, busca el de la UAS. Tú quieres un observatorio que diga que Catalina está bien, búscate a Andy Dawager. Y se acabó. ¿Cuál te gusta? No. Entonces yo le digo que eso no aplica. Tienes razón. Que eso no aplica y que precisamente por eso yo quise volver en la primera parte de la pregunta a la justicia restaurativa. Porque cuando esto se maneja, y sobre todo en medios de comunicación, cógetelo para ti sobre todo en materia de medios de comunicación, lo que llega es mensaje. Entonces los mensajes se llevan y van en la mochila de lo que uno dice. No, doctor. Es absolutamente todo lo contrario. Lo primero que usted coincidió conmigo, o yo con usted, en el sentido que es evidente de que quienes dirigen la política pública, quienes gobiernan, no quieren consejo, no se dejan llevar y no toman en cuenta a otros. Y esa coincidencia es básica para darle respuesta a esta pregunta. Si ellos no quieren, todo lo que usted le proponga, que no se parezca a que se le celebre un cumpleaños a ellos, entonces es actitud de oposición. Entonces todo está prejuiciado desde poder. Entonces decirlo, entonces es una actividad opositora. Si lo medimos en esa lógica, y yo parto de lo que usted dijo y de lo que coincidimos, entonces obviamente que el observatorio tiene que ser calificado de oposición. O sea, decir que en Catalina no hay transparencia, decir que la política pública sobre el problema de salud no ha afrontado el problema de salud en los términos que debe, decir que la política orientada a elevar la productividad de los sectores de la economía en que debe fundamentarse la economía dominicana no es correcta, porque lejos de restaurar la capacidad de los productores nacionales, de los productores medios, de articularlo y desarrollarlo, los convierte en presa de una economía fundamental en su orientación a una economía de servicio, que obliga a destruir el aparato productivo y a depender de las importaciones. Si usted dice eso, usted está haciendo actividad opositora. Yo le digo que no, por suerte eso no aplica, porque el problema de nosotros es la ciencia. ¿Y la política no es el arte de lo posible? No. Es un concepto que, viéndolo holísticamente, no define la política como tal. Probablemente la política es la más ciencia de ocupar las inteligencias nobles, como dijo Duarte. Juan Pablo Duarte. La política, entre todas las ciencias, después de la filosofía, es la que ocupa las inteligencias nobles. Dice Juan Pablo Duarte, desde que fundó la República. ¿Por qué no definirla así? Como un acto de otra naturaleza, como una intervención de otro tipo. ¿Por qué definirla como el arte de lo posible para sacarle el componente moral y ético a la política? Es el pronunciamiento más inteligente de Duarte. Pero debo decirle que es una frase. Lo que pasa es que hay gente que la quiere repetir pura y simple o no hacerle caso. Entonces, si la política es eso, no es el arte de lo posible. El arte de lo posible es el oportunismo, planteado así en esos términos. Es la búsqueda de la conveniencia, es la búsqueda y la pesca de la oportunidad. Y cuando se asume la política así, entonces se cae no solo en una ruptura moral, y no estoy hablando de la moral en que yo quisiera creer, yo estoy hablando de la moral burguesa, normal, de la que conocemos, es la ruptura con eso, porque esa es la que te lleva a romper hasta los elementos legales. Lo que yo estoy diciendo que sí que es posible. Y mire, no hay que pasar frontera. Debemos o no cumplir la ley aquí. Usted hasta recordó a Juan Bosch ahorita. Debemos o no cumplir la ley. Usted quiere cumplir la ley. Usted asumió y juró cumplir la ley. Usted juró hasta por su madre que iba a cumplir la ley. Pues cúmplala. Entonces lo que estamos diciendo, mire, los contratos tienen que ser públicos y abiertos. Los contratos tienen que ser asumidos de forma responsable y manejarse transparentemente. Usted no puede buscar el juez conveniente. Usted no puede repetir cosas. Si robó, debe pagar. Si se castigó. Entonces, doctor, no es un problema de hacer oposición. Y yo le voy a dar, mire, el centro de toda esta discusión es si nosotros debemos exigir hoy lo que haya que exigir al margen de las consecuencias. Aquí los problemas que están planteados en esta sociedad, todos no son de carácter, ninguno son de carácter electoral, prima facie. Aquí no hay un solo problema de carácter electoral. La transparencia no es un problema electoral. El robo no es un problema electoral. La corrupción no es un problema electoral. La impunidad no es un problema electoral. El financiamiento de los partidos no es el origen de toda esa vaina. No,
para algunos que quieren aprovechar, y el gobierno quisiera que fuera así, porque es más fácil resolver, lo van a resolver, doctor, y se ponen de acuerdo con el tema del financiamiento de los partidos, porque eso es repartidera. Y aquí este país necesita dinero, pero hay cuartos para comprar, para medrar, para condicionar. El día que haya que regular los financiamientos de verdad, se acaba la corrupción. No, yo lo que le aseguro, eso no es cierto, porque aquí hay candidatos que pierden las elecciones y quedan ricos. Pero aquí había corrupción. Doctor, cuando se pasó del trujillismo acá, del trujillismo a la democracia, necesitábamos, y alguien pensaba en financiamiento de partidos. Cuando los partidos se expanden entre 60 y 65, había necesidad de financiamiento de partidos. No. Sin embargo, ¿había corrupción o no? Pero no me diga que el triunvirato fue calificado. Bueno, si es la corrupción innata, podemos hablar de corrupción. Entonces pero ya usted me la está llevando. Entonces no me diga que se acaba la corrupción porque haya financiamiento de partido. Porque es que hay financiamiento de partido porque el sistema es corrupto. El sistema es el corrupto. Entonces, nosotros tenemos que tomar la ley, lo que yo le estoy apostando, y usted tiene que coincidir conmigo, sobre todo para que esto sirva a que la gente se eduque y crezca la conciencia ciudadana, de que aquí lo primero que hay que hacer es disponerse a cumplir la ley, la regla de juego. Si hay que hacer las cosas de esta manera, hay que hacerlas. No es la Constitución. Si no hacerlo así, entonces, yo digo que, mire, doctor, cumplir la ley es una actitud hoy, es una consigna para mí, que no dejo de pensar en una sola cosa de las que he creído siempre, revolucionaria, cambiar esta sociedad, cumplirla. Ese me acusaba de legalista. Cumplir la ley es así, lleva eso. Entonces, lo que está pasando aquí en esta materia es que el que dice eso asume una actitud contra el gobierno. Yo te voy a mandar 2 secretarias al observatorio, que ustedes necesitan una secretaria, bien que van a poner. Si van a poner a la que tú conoces o a la que conoces. No, yo lo que le aseguro es que van a poner la más capaz. No, y se lo podemos demostrar que lo hemos hecho así. En el observatorio hay gente que piensa totalmente diferente a mí. Totalmente. Carlos. Y discutimos y trabajamos. En el Observatorio de Políticas Públicas no solo trabajan los que son docentes o investigadores de la UAS. Trabaja la gente que se va incorporando así porque andamos buscando esa capacidad. Como no tenemos recursos ni posibilidades de desarrollarla, nos apoyamos en los demás. Ahí yo te creo, porque he hablado con gente, que hemos tenido gente del observatorio y veo que no fueron la gente que hicieron carrera política contigo. Así ninguno. Es, ninguno. Inclusive muchos de ellos opuestos. Inclusive muchos de... Yo tuve aquí a Alexis Joaquín Castillo. Y entonces, ¿dónde es que sale la idea que usted le atribuye a ellos? ¿A quién? Al observatorio. ¿De qué? La posición de que usted le atribuye. Que tienen una cosa en común. Pues, ¿cuál? Que dejaron de ser observatorio puramente para ser un instrumento político. Entonces, para otra vaina. Y me frustraron. Entonces, porque digo yo, coño, ahí yo voy. Yo quiero ser vocero de ese grupo. Entonces, y que este programa sea el vocero de este grupo. No me decepcionaron porque yo estoy preparado para... Doctor, pero eso es exactamente lo que yo quise plantear desde el principio cuando le hablé de la justicia restaurativa. Y fíjese que yo no me le he salido de la primera parte de la pregunta, que ahora es que usted lo plantea de manera clara. ¿Usted cree que el observatorio se ha convertido, y tú lo interpretaste correctamente, Grullón, en un instrumento de oposición al gobierno? Déjeme terminarle la respuesta. Déjalo ahí para entonces otro programa. Pero déjeme terminarle esta respuesta. ¿Usted sabe por qué? Porque es exactamente lo contrario. Yo le he planteado el problema de la verdad. Una sola cosa que yo haya planteado de las que tienen que ver con la realidad y que nosotros hayamos estudiado en el tema minero, en el tema fiscal, en el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el problema educativo donde hicimos propuestas como universidad y a nada le hacen caso. Eso es ser antigubernamental. Decir las cosas como pasan es tener una actitud antigobierno. No, quien tiene una actitud antigobierno, ¿usted sabe quién es? Los que quieren mantener la situación que hay en el país, y eso comienza por el propio presidente de la República. Yo creo que queda pendiente todo, porque me dijo, fue al final que pusiste el huevo, es verdad. Vamos entonces. No, al revés, al final usted se reveló claro de lo que quería. Lo único que faltaba era pensar si los verdes, los jefes eran participación o el observatorio, y se quedó pendiente. No, ninguno de los dos. Esa es la que ambas penas a la vez. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque mire que por primera vez usted menciona, y yo lo advertía porque tengo sentido común, que usted quería mencionar el nombre de participación. Refirió al observatorio, no fue directo sino hasta el final. Y usted hizo su pregunta al final. Entonces, necesita usted un poco de justicia restaurativa para volver a plantear las cosas con la transparencia que esta sociedad está exigiendo, como lo hizo al final. Tú sabes que tenemos, mientras yo esté respirando, no hay problema, podemos tratar todo eso, porque tiempo hay. Así será. Bien,
pausamos, los invitamos. Posiblemente el domingo podemos hablar de eso si no hay residuo del agua. Vamos a ver si lo armamos, ¿verdad? Claro. Álmelo. Puede ser una serie. Álmelo puede ser una serie. Doctor, es más, le quiero hacer una propuesta muy concreta. Mire, vamos a tratar el tema coyuntura política y gobierno, PLD, etcétera. Vamos a tratar, si yo personalmente, vamos a tratar el tema de Marcha Verde, aparte. Pero hagámoslo así. ¿Por qué mezclándolo se van todas esas ideas? Y usted es un hombre muy agudo y sabe colocar muy bien lo que piensa. Nos vemos, Fernando.